Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesor. Esta presentación consistirá en la hipoacusia inducida por ruido o, como dice ahí mismo, pérdida auditiva inducida por ruido. Los integrantes, Nicole Inostroza, Alexia Mora y quien les habla, Cintia Seguer. Yo voy a partir diciendo algunas definiciones. Como la hipoacusia, podemos decir que es una disminución en algún grado de la audición, puede ser en uno o en ambos oídos. El ruido también lo podemos definir como un sonido desagradable, molesto, que tiene, es con niveles excesivamente altos y nocivos para nuestra audición. El trauma acústico es un accidente por un ruido de corta duración, pero que tiene una alta intensidad. Entonces, podemos tomar como ejemplo como una explosión, que puede resultar con pérdida auditiva repentina y a veces también puede ser dolorosa. La hipoacusia inducida por ruido, o HIR, que vendría siendo la sigla, podemos definirlo como la disminución de la capacidad auditiva de tipo sensorio-neural que se origina gradualmente por un ambiente laboral. Es de tipo continuo y durante un periodo grande de tiempo. Ya, acá les voy a mostrar la estructura del oído, que se compone de tres partes. El oído externo, que está constituido por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. El oído medio, que está formado por la membrana timpánica, la cavidad timpánica, que es la que contiene los huesecillos, que es el martillo, yunque y estribo, y la tuba auditiva. El oído interno está constituido por la cóclea, el vestíbulo y los conductos semicirculares. En la descripción de la fisiopatología, la exposición al ruido frecuente daña las estructuras internas de la cóclea, provocando cambios del umbral auditivo de una forma temporal o permanente. Aparece el tinnitus, que es una señal de advertencia de una posible lesión en la cóclea. Ya, la hipoacusia inducida por ruido se puede dividir en 4 fases, según la clasificación de Azoy y Maduro. En la fase 1, en esta fase tiene como característica el cese de la exposición al ruido, que puede ser reversible en algunos días. Esto incrementa los decibeles en 30 a 40 en la frecuencia 4000. En la fase 2 es la de latencia, que sin compromiso de la comprensión de la palabra. Esto igual sucede en la frecuencia 4000 y el incremento va a ser de 40 a 50 decibeles. Acá aparece un gráfico que ahí se va demostrando que en la frecuencia 4000 va aumentando los decibeles. En la fase 3 es latencia subtotal. Acá la persona no comprende la palabra, igual como se dijo anteriormente, la frecuencia 4000 y el umbral va a ser de 70 a 80 decibeles. Y en la fase 4 ya sobrepasa los 80 decibeles en la frecuencia 4000 y ya esto es hipoacusia manifestada. Y en frecuencias agudas y en frecuencias graves ya no va a escuchar lo suficiente, que va a tener que usar, dependiendo del trabajo que la persona esté
cursando va a tener que usar ciertas protecciones auditivas. Bueno, acá los hallazgos audiológicos, la hipoacusia inducida por ruido, la podemos caracterizar por ser de un comienzo insidioso. Esto quiere decir como una enfermedad lentamente, pero de curso progresivo. No presenta como algún tipo de síntomas al principio, es muy leve y lento, pero siempre predomina el oído bilateral, los oídos bilaterales y es simétrica. Al igual que toda la hipoacusia de tipo sensorioneurales, esto se puede prevenir y Las lesiones son producidas en las células ciliadas, con fragmentación y pérdida en los cilios. También tiene rotura en la membrana celular. Y en los tonos puros de frecuencia baja, en los rangos de 250 a 500 Hz, provocan lesiones en las células de la espiral apical de la cóclea. Y en los tonos de frecuencia alta, en rangos de 3000 a 4000 Hz, producen lesiones en la espiral basal. Aquí mostramos una audiometría de tipo, es una hipoacusia de tipo sensorioneural bilateral, que es asimétrica y que tiene grado leve en oído izquierdo y grado moderado en oído derecho, y que es de perfil descendente. Aquí podemos diferenciarlo con los círculos y el color del oído derecho, y en el oído izquierdo la X y es de color azul. Y acá están, sí. Acá están identificados los diapasones, la discriminación y el promedio de los PTP. Bueno, en esta audiometría no cumple con los criterios para enmascaramiento, porque la diferencia de una vía y la otra debe haber un tipo de diferencia de más de 40 decibeles entre sí para que pueda haber un enmascaramiento. Aquí presenta una hipoacusia bilateral, simétrica, tipo sensorial, de grado moderado, con un perfil descendente. En este caso igual todas las audiometrías se diferencian igual, con los colores y la simbología. En este audiograma podemos encontrar que es una hipoacusia bilateral asimétrica en oído derecho de tipo sensorioneural de grado leve y perfil descendente. Y en el oído izquierdo de tipo sensorioneural, grado moderado y perfil descendente. Ahí se diferencia, ahí, como dijeron anteriormente, con los colores, que el rojo es oído derecho y el azul oído izquierdo. El tratamiento médico para la pérdida auditiva inducida por ruido, por lo general, cuando ya está en fase 4, como lo vimos anteriormente, se trata con audífonos. Bueno, la persona que trabaja puede ser en minería o algún tipo de transporte que
efectúe más de ciertos decibeles que no nos permita oír nuestro oído, el empleador le facilita protecciones auditivas, y si ya refiere que no escucha, debería mandarlos a un fonoaudiólogo o a un otorrino para que le realice un audiograma tonal, que esto, como muestra aquí mismo, con un reposo auditivo entre 12 a 16 horas, o sea, sin exposición al ruido, como un día antes del examen. El caso clínico es un paciente masculino de 56 años con un antecedente de hipertensión. Trabaja en una empresa metalúrgica desde hace 30 años como operario de maquinaria. Aproximadamente 15 años presenta una disminución subjetiva y progresiva de la audición bilateral asociada a tinnitus. Y desde hace un año tiene mayor dificultad para comprender el habla y comunicarse, especialmente en ambientes con mucho ruido. Los primeros 25 años dice que no usó protectores auditivos y en los últimos 5 años comenzó a usarlos, pero de forma intermitente. En el examen físico presenta otoscopía bilateral normal y en la acumetría un rímel positivo bilateral con un Weber central. En el tratamiento fonoaudiológico, bueno, aquí mostramos unas imágenes donde están usando protector auditivo y implantes cocleares. Con esta, la hipoacusia inducida al ruido, como dijimos, esto se puede prevenir utilizando protectores de audición para que esto no pase a ser una enfermedad y no podamos escuchar. El tratamiento fonoaudiológico es muy importante y porque provee información auditiva y mejora la comunicación entre las personas. Las personas, es muy importante la audición porque si no logran escuchar, no pueden lograr comprender el lenguaje entre sí o comunicarse con el resto. Aquí mostramos la bibliografía de donde nosotros encontramos la información respecto a la hipoacusia inducida por ruido. Y esta sería nuestra presentación. Espero que se haya entendido un poco mejor. Y eso, que tengan buena tarde.